Muchas gracias, profesor Vicente, por su generosa presentación. Un saludo especial para dos grandes amigos, Mariela Uberti y José Manuel Benvenuti, que conozco desde hace muchos años, son ilustres profesores de esta universidad. Y el agradecimiento a ustedes de haber venido a dedicar una parte de la tarde para escuchar a este viejo constitucionalista. Es un mimo sensacional el que me hacen. Esa entrada con el aplauso de ustedes es un regalo de la vida, y lo digo de todo corazón. Pasemos entonces al tema que nos convoca, la corrupción y la Constitución, la gobernabilidad de la Constitución. No hay fenómeno más disruptivo de todos los valores y principios del derecho constitucional que la corrupción. La corrupción subvierte todos estos valores, todas las técnicas y todo el sistema de contención y de control que implica en particular el Estado de Derecho. Desgraciadamente, hoy es un flagelo que abarca prácticamente a todos los países del planeta. Ahora bien, el problema es cuando la corrupción se une a la impunidad. Ahí sí andamos muy mal. La confusión de corrupción con impunidad genera un doble proceso. Por un lado, se premia a los indecentes, que evidentemente salen favorecidos con reglas de juego absolutamente contrarias a la Constitución y la ley y con posiciones de poder, quienes son delincuentes, son violadores de la Constitución, al no poder ser punidos por esa impunidad. Cuando en cambio en muchos países hay corrupción, es cierto, pero el que las hace las paga, o por lo menos una cantidad importante las paga, y eso se convierte en una suerte de ejemplaridad que disuade a la multiplicación de los hechos de corrupción. La corrupción, en realidad, como acto de corrupción, implica a aquel que desde una posición de poder y habiendo sido elegido por el sufragio universal, teniendo a su cargo la administración de un patrimonio importante, lejos de ser un servidor público, se sirve del público al hacerse de ese dinero para alguna finalidad que no es de carácter público. Es decir, yo creo que esto es el hueso de la corrupción. La corrupción implica la sustracción de importantísimos fondos, este encuentro que es sobre temas sociales fundamentalmente, que deberían ir a finalidades sociales y que quedan en manos de unos pocos, que crean una economía negra, o sea que por todos lados va minando la legalidad y la constitucionalidad. Nosotros somos firmantes de dos convenciones. Una, la de Naciones Unidas contra la corrupción, y otra, la que es regional, es decir, la Convención Interamericana contra la Corrupción. A su vez, somos firmantes del protocolo del Mercosur sobre el funcionamiento de las empresas públicas. Es decir, que hay un marco jurídico muy importante, internacional. Es decir, son disposiciones convencionales, no solo nacionales. Sin embargo, más allá de lo que todas estas convenciones contemplan, el remedio no ha llegado. Las dosis de corrupción de la Argentina están entre las más altas del mundo. Hay algún país más corrupto, pero estamos en un cuadro de honor muy triste. Estas convenciones tienen en común una serie de características que podemos concentrarlas en aquellas herramientas que hagan a la transparencia, que hagan a la competitividad, es decir, no romper la competencia que debe existir en el mundo de lo público y de la oferta de lo público, que tienen que ver a su vez con la legalidad, que tienen que ver con el combate contra la corrupción, que tienen que ver con la independencia de la justicia. Fíjense que aparece en las mismas convenciones. Un rasgo fundamental de la gobernabilidad democrática en lo que hace a la organización del poder, que es la independencia de la justicia, ahí aparece expresamente
imperativamente, yo diría, contemplada. Es decir, los países que somos firmantes de esos 3 instrumentos internacionales, nos obligamos a tener una justicia imparcial, a una justicia independiente y a una justicia no corrupta. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿cómo es posible que con todo este aparato que está por encima de lo nacional, sin embargo en la Argentina se continúen estos comportamientos? Yo creo que tiene que ver a una cantidad de factores que son mucho más de orden subjetivo que de orden normativo. ¿Por qué digo esto? Porque más allá del armado jurídico, de las leyes, de las convenciones internacionales, si luego no bajan a los comportamientos, y bueno, es muy difícil que sean realmente honradas a través de un cumplimiento. Yo les diría que es inexorable que va a pasar lo contrario. Es interesante volver a uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho y que nos remite a Montesquieu y al espíritu de las leyes. Muchos de ustedes ya deben estar transitándolo. Ustedes saben que uno de los capítulos de esa obra magna, ¿no?, porque es uno de los grandes bastiones de la democracia en general, de todos los tiempos, es el principio de separación de poderes. Él precisamente le dedica un capítulo expreso de su libro, que es la separación de poderes. Es una técnica particular de separación de poderes que fue absolutamente novedosa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien antes otros autores habían enunciado la separación de poderes, era una separación meramente funcional. A cada uno de los poderes les asigno un ámbito de competencia que tienen que ver con lo que ellos son. Por ejemplo, el legislativo dicta las leyes generales y abstractas, el ejecutivo es el poder administrador que tiene a su cargo, por lo tanto, la administración general del país aplicando esas normas generales y abstractas, y el poder judicial es el que resuelve los conflictos. Y al resolver los conflictos está bajando la ley general y abstracta a normas individuales, a normas particulares. Se dan cuenta qué filtro fundamental que es el Poder Judicial. Pero volviendo a Montesquieu, él va más allá de lo funcional. ¿Por qué? Porque le interesa la separación de poderes para asegurar el control, la función de control. Él es el inventor realmente de la función de control. Si bien en algunos autores mucho más antiguos ya se esboza, él realmente lo desarrolla profundamente. Él dice, de nada sirve la separación de poderes si no se le da a cada uno de ellos una cuota que implique un control sobre los otros y así recíprocamente. Se le atribuye una competencia, pero hay un plus para cada uno que tiene como único objetivo controlar al otro. Podemos repasar en nuestra Constitución algunos de los casos. Por ejemplo, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es el gran control del legislativo sobre el ejecutivo. Porque en realidad anualmente lo que le está marcando el legislativo al ejecutivo es una hoja de ruta, que es un mini programa, cuando está evaluando para cada repartición pública y para cada función cuánto dinero le atribuye. Es decir, está marcando el órgano, está marcando la función, la actividad y cuántos dineros van a ir para ese fin. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es aplicar eso, respetando esa ley y respetando todas las leyes que tienen que ver con esta misma, que para muchos se la conoce como la ley de leyes. El Ejecutivo, por otro lado, controla al legislativo, el legislativo controla también al Ejecutivo cuando presta el acuerdo para designación de magistrados, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de embajadores y ministros plenipotenciarios. El Ejecutivo, a su vez, controla al Legislativo cuando veta una ley. Y el Judicial controla permanentemente,
porque lo hace a través de sus decisiones. Sus sentencias, por ejemplo, a nivel público, determinan la magnitud y el alcance de las competencias, por ejemplo, de las provincias y el Estado federal, de la autonomía de un municipio. Y así podríamos seguir indefinidamente. Es decir, va dando el círculo a través del cual cada poder debe desempeñarse. Y tenemos también un modo de control del legislativo sobre el judicial, porque tiene nada menos que la tarea de dictar las leyes de organización de la justicia. Cuántos juzgados, los códigos procesales, en base a qué cauces los jueces tienen que juzgar, tienen que dictar sentencias, no es poca cosa. Estos son solo ejemplos, hay muchísimos más, pero creo que sirven para graficar esta idea de los controles. Montesquieu lo decía a través de una frase, una expresión muy gráfica también. Él decía que el poder tendía a desquiciarse, tendía a sobrepasar lo que le correspondía realmente. Y agregaba, por lo tanto, es necesario por la fuerza de las cosas que el poder controle al poder. Es decir, esto es, si ustedes quieren, el paraguas que justifica lo anterior, que le da la fuente de lo anterior. Y fíjense que hay otros dos grandes personajes del constitucionalismo que se corresponden con esto. Porque en Gran Bretaña, en realidad Inglaterra en esa época, Lord Acton, que también fue un gran pensador y filósofo, decía que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Tiene una relación directa con lo anterior. Y por otro lado, en los Estados Unidos, que ustedes saben que es donde surgió la Constitución primigenia por su grado de vigencia en el tiempo, que es la Constitución de Filadelfia del 1787. Esa convención constituyente es una lección inagotable de derecho constitucional. Y uno de los padres de esa Constitución fue uno de los autores del Federalista, que ustedes saben que es uno de los libros, en realidad fue un conjunto de artículos, pero hoy se lo conoce como un libro, que él redactó junto con Jefferson y Jay, pero Hamilton y Madison, Hamilton tal vez junto con Madison son los que más influenciaron la letra de la Constitución de Filadelfia. Cuentan que saliendo de la convención, cuando acababa de sancionarse la Constitución, parece que él salía muy exultante, muy contento de su obra, no era para menos, ¿no? Y se le acercan unos periodistas, fíjense desde cuándo había periodistas que se acercaban a los hombres públicos, y uno le pregunta, ¿se lo ve tan feliz? ¿Qué le sucede? Y él responde, es que a partir de ahora ya no gobernarán más los hombres, gobernarán las instituciones. Es decir, la despersonalización del poder y la posibilidad de que esas instituciones órgano se controlasen mutuamente e impidiesen que los hombres prevalecieran por sobre las normas. Es decir, algo clave. A esto aluden las tres en realidad, el protocolo y las dos convenciones cuando hablan de poder judicial independiente, de necesidad de que sea controlado todos los procesos que se llevan a cabo en el seno del Estado para que precisamente no haya corrupción. Está íntimamente ligado. La corrupción hoy ocupa prácticamente a todos los hombres de Estado, es decir, de alguna manera, aún los que después no van a respetar lo que prometen, hacen alarde previamente a ser elegidos de que ellos efectivamente van a cumplir en la lucha contra la corrupción, que es uno de los más grandes flagelos. Yo acá les traje una cita que me parece muy interesante porque es de un expresidente peruano que fue transitorio, porque él integraba la fórmula con otro presidente que hoy está preso por corrupto. Fue designado en 2016 como consecuencia de la renuncia, él decía, cuando asumió en el discurso de asunción,
La corrupción sistémica es la nueva amenaza a la gobernabilidad democrática de la región, siendo la corrupción y la impunidad dos caras de una misma moneda, que constituyen una combinación nefasta que amenaza la gobernabilidad, indicando que la transparencia será uno de los antídotos más poderosos y eficaces contra la expansión del sistema de corrupción, además de un pilar fundamental de su gobierno. Fíjense que sintetiza, es un hombre que viene del mundo del derecho, sintetiza extraordinariamente bien lo que venimos diciendo, lo condensa. Y habla de un hombre de Estado que evidentemente leía lo que pasaba en la sociedad y no había pasado inadvertida la forma como había sido removido por juicio político su compañero de fórmula, a la sazón presidente, precisamente por haber cometido actos de corrupción. Pues bien, acá creo que es muy importante observar otro fenómeno, el fenómeno de los partidos políticos, porque son actores fundamentales de la vida democrática. Los partidos políticos fueron concebidos como una manera de canalizar las distintas corrientes de pensamiento que existen dentro de una sociedad y de ese modo procurar no solo el gobierno de esas sociedades, sino, ya sea que estuviesen en el gobierno o en la oposición, el que gobierna es el que pone en marcha un programa de gobierno, lo cual parece lógico. Ese programa de gobierno es elaborado precisamente por los hombres y mujeres de un partido político. Y cuando no gobierna, señala la alternativa, la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, que es otro aspecto fundamental de la vida democrática. Allí donde no hay alternancia, necesariamente se cae en fenómenos de totalitarismo y, por supuesto, de corrupción, porque se concentra tanto el poder, se personaliza tanto que necesariamente se cae en la corrupción. Pero volviendo a los partidos políticos que además se los señalaba desde que el constitucionalismo los admite, que pasó mucho tiempo, primero los veía como representantes de una parte en contraposición por el todo, además tanto en inglés como en francés, los padres del constitucionalismo, el término partido quiere decir también parte, entonces justo coincidía y ellos lo veían que todo tenía que ser en el interés del bienestar general, la voluntad general, como se decía en Francia, no en el interés de un grupo de personas. Los partidos para ellos eran eso. Poco a poco el constitucionalismo ve que era imposible que una democracia funcionase sin esta suerte de correa de transmisión. El primero que lo ve fue Alexis de Tocqueville, que seguramente también ustedes habrán oído hablar o habrán leído. Él escribió un libro extraordinario, La democracia en América, lo que fue muy curioso, porque este hombre era un francés, como el nombre lo indica, que fue asignado como un observador para analizar los nuevos procesos penales que habían nacido en la naciente, valga la redundancia, democracia. Era ya por 1815, 1820, ya tenía la democracia alrededor de 30 años. Y en realidad eso fue lo que menos le interesó, lo habrá hecho burocráticamente, se enamoró del sistema y lo analizó desde todos los puntos de vista. En particular es muy interesante cómo él analiza el fenómeno de la autonomía en los municipios de Estados Unidos, pero analiza los absolutamente recién paridos partidos políticos. Después de ver lo que implica el partido político y darle como función fundamental una escuela de democracia, este fue el gran sentido de los partidos políticos, enseñar a la gente de a poco lo que era vivir en democracia y formar dentro del seno del partido a los dirigentes que se iban a desempeñar, siendo los actores de la democracia. Y él llega a la siguiente conclusión, creo que la emitió un poco tímidamente, porque era tan vox populi que los partidos políticos eran nocivos, que él dice, los partidos políticos, es cierto, son un mal, pero un mal necesario. Es decir, pone la púa y reconoce que sin partidos políticos no hay democracia. Ahora bien, yo imagino que esto que yo estoy diciendo a muchos o le debe causar gracia o deben pensar cuán alejado de lo que ocurre hoy
con los partidos políticos que ni siquiera son tales, hoy se dice espacios, porque están carentes de ideología, no forman a nadie y se conducen como un fenómeno, yo diría, de movilidad social para aquellos que quieren conseguir plata y puestos de poder. Por supuesto que hay minorías que no son así, pero las mayorías desgraciadamente sí lo son. Y uno de los fenómenos más nocivos que llevan a esto es el financiamiento de los partidos y de las campañas proselitistas. Es a través de estos, el financiamiento, que se genera una tremenda promiscuidad entre empresas, intereses económicos y ejercicio del gobierno. Es decir, se hace una suerte de trueque. Para las empresas es la seguridad de tener obras, no hace falta recordarles lo que ocurre acá o que ha ocurrido. Y para los políticos le da la posibilidad de acceder al gobierno y de hacerse del dinero que gotea de esa asignación de obras. Es decir, se convierten en grandes coimeros. La coima es la forma más brutal, más grosera, de identificar uno de los momentos más característicos de la corrupción. La coima, la dádiva, se la llama de muy distintas maneras en Latinoamérica, que desgraciadamente somos uno de los subcontinentes más corruptos, con mucha impunidad y con muy poca independencia de la justicia. Es decir, somos combo. Hay excepciones del lado de Uruguay, del lado de Chile, del lado de Costa Rica y no sé cuántos más. Brasil nos ha realmente sorprendido con el famoso Lava Jato y con el fenómeno de Odebrecht. Odebrecht es la representación más perfecta de lo que les acabo de decir. Una empresa monstruosa, una de las empresas de obras públicas más grandes del mundo. Para que se den una idea, la más grande de Argentina, que es Techin, Odebrecht es 4 o 5 veces más grande, por lo menos era, porque se desinfló. Y bueno, la justicia logra identificar un emporio de la coima, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, o por lo menos en gran parte de Latinoamérica. Fíjense que han caído presidentes que han estado ligados al fenómeno Odebrecht. Es decir, nuevamente, el intercambio entre favores para los políticos y obras públicas para los empresarios. Tarifado. Fíjense lo perverso que es el mecanismo, que no solo lleva a una situación de tremenda injusticia y de desigualdad, sino que hace más caras las obras. No solo ese dinero no va en manos de aquellos más necesitados, sino que precisamente ellos mismos son los que tienen que pagar los servicios, las obras, lo que consumen más caro como producto de esas coimas. Además está demostrado que al cartelizarse todos estos fenómenos, es decir, quedar en muy pocas manos el monopolio de la obra pública, el monopolio de los servicios públicos, y así podamos seguir, la calidad de lo que se da es mucho peor. Si el capitalismo tiene algo que es bueno, es la competencia. Si en un sistema pseudocapitalista matamos la competencia, evidentemente los bienes y servicios que se ofrecen son de mucha peor calidad. Si no tengo que luchar con la competencia, no estoy obligado a dar precios más atractivos porque de todas maneras compro a los políticos que los hago gobernantes. En Perú, precisamente, yo les decía, el recientemente presidente Kuczynski fue atrapado, si se quiere, por el fenómeno Odebrecht. Había sido ministro de Economía y se demuestra que él había estado íntimamente ligado en el favor para Odebrecht, para la realización de una serie de obras que Odebrecht efectúa. Ahora bien, ¿cuál es este secreto que ya tiene en las cárceles a cerca de 1000
no solo políticos, una gran cantidad de empresarios. Esto es novedoso, porque siempre como lo que más luce, si se puede decir entre comillas, es lo que hacen los políticos porque están en la palestra, los empresarios quedaban como santitos. Y en realidad es el peor de la película, porque no es el corrompido, es el corruptor. No es el chancho, sino el que le da de comer. Sin embargo, quedaba detrás de la cortina y esas empresas seguían como muy prestigiosas y que en realidad actuaban y actúan gracias a la corrupción. Si no, en una sociedad no corrupta no tendrían razón de ser. O, para hacerlo, deberían competir, deberían mejorar los precios, deberían mejorar las obras, todo lo que ellas ofrecen. Ahora yo les decía, ¿cuál es la clave? Y acá volvemos a la independencia de la justicia y del Ministerio Público. Haber formado durante muchos años, a través de escuelas de la magistratura y del Ministerio Público, de los fiscales, a nuevos fiscales y nuevos jueces. Por ejemplo, Sergio Moro, del que tanto se habla. No solo él, es el que más publicitado estuvo, que tuvieron las agallas de meterse en estos engranajes y meter presos a los hermanos Odebrecht. Imagínense que es como meter presos a los hermanos Roca, los dueños de Techín, pero que es 4 o 5 veces más importante. Es una victoria fenomenal. Pero metieron tras las rejas a muchos otros empresarios. Y todos los que están en la cadena de la corrupción, sindicalistas, miembros de fuerzas de seguridad, jueces, porque los jueces son otro eslabón. Ustedes, cuando veamos el artículo 36 que mencionó el doctor Vicente, y que evidentemente es una de las mejores cosas para mí de la reforma del 94, van a ver, cuando se aplique ese artículo, en las pocas veces, en el primero cae un juez, después lo vamos a ver. O sea, no por casualidad la justicia corrupta es la cuna de la corrupción, porque desaparece el control. Ya no tenemos ninguna malla de contención. No solo la corrupción está en el poder, está en la calle, sino que pasa al mismo Poder Judicial, que es el que la tiene que combatir, es decir, el peor de los mundos. Acá es interesante también observar, como para completar lo que le decía de los empresarios y demás, el fenómeno de las reglas de contratación con el Estado y de las empresas públicas. Ustedes saben que precisamente las empresas públicas han evolucionado o involucionado a través de figuras que, si bien envuelven fenómenos públicos, destruyen el derecho público y aplican al funcionamiento de esas empresas que son públicas o mixtas, regidas solamente por el derecho privado. Es decir, quedan prácticamente fuera del alcance de los controles estatales, de lo cual durante muchos años se vanagloriaban quienes eran los redactores de este tipo de pergenios. ¿Por qué? Porque decían, es mucho más dinámico, favorece la realización de las actividades. Y en realidad fueron un fenómeno tremendo de distorsión de la economía y de las reglas de contratación, porque precisamente iban en la dirección de lo que decíamos antes. Esa convivencia obscena entre empresarios y políticos, muchas veces, por no decir casi todas, se cobijaba en ese mecanismo tan perverso. Es decir, reglas de derecho privado para regular funciones públicas estratégicas, los principales servicios públicos, etc. Y ahora ha habido un resurgimiento, porque durante las privatizaciones el fenómeno de corrupción, que fue tan grande o peor, precisamente alegó el sacar toda la empresa pública y ponerlo en la empresa privada, las privatizaciones, porque iba a ser también mucho más dinámico, mucho mejor. Ya vimos lo que fue, no hace falta que nos lo cuenten. Pero la desprivatización que se produce después de la crisis de 2001, de a poco, tanto por el fracaso de la mayoría de las privatizaciones como por la mala prensa, por el mal funcionamiento, por la mala administración.
nos hace caer nuevamente en los procederes anteriores. Nosotros somos de comportamientos de ida y vuelta. O se va totalmente a una cosa o se va totalmente a la otra. Fíjense que en las privatizaciones hay un aspecto fundamental. ¿Cuál es ese aspecto? El Estado delega gran parte de sus funciones, la pone en manos de concesionarios privados, pero mantiene el poder de policía, es decir, aquel poder que restringe los derechos subjetivos, en este caso, de las empresas, para que no hagan lo que se les dé la gana. El gran actor de este control a través del poder de policía fueron los entes reguladores. Era la varita mágica. Entes reguladores que regulan, que se meten en las empresas, que las controlan. ¿Saben quiénes han integrado durante todo el menemismo esos entes reguladores? Los abogados que se ocuparon de la privatización de esas empresas. Muy imparciales, muy distantes, muy controladores. ¿Cómo puede aquel que es absolutamente interesado en la empresa que tiene que controlar ser el que la controla? Es como poner un zorro a cuidar las gallinas, no hay que ser muy deductivo. Y eso fue lo que pasó. Hubo un fallo muy interesante para recurrir a la jurisprudencia, que es el fallo Schroeder contra Secretaría de Medio Ambiente, Estado Nacional. Esto fue a fines del 94, y también ahí gracias a la utilización de un instrumento que crea la reforma constitucional, el amparo, que está en el artículo 43 de la Constitución, que por primera vez constitucionaliza las garantías y que lo hace bajo el paraguas de la figura del amparo. Son 4 párrafos que se ocupan del amparo individual, del amparo colectivo, que es el que nos interesa, y del habeas data en otro y el habeas corpus. Bueno, acá quienes se agravian, interponen un amparo bajo la figura del segundo párrafo porque estaban por la protección de derechos de incidencia colectiva, el medio ambiente y la salud de los habitantes, invocan precisamente esa figura y se presentan bajo la figura de ONGs y bajo la figura de personas individuales. De un partido de la provincia de Buenos Aires, el de 3 de febrero, respecto del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable había elaborado un pliego para la licitación de una planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Ahora bien, esos pliegos violaban absolutamente todo el derecho público. Todo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se comían la participación ciudadana que está prevista especialmente en la ley de residuos peligrosos y su reglamentación. Es decir, la participación con audiencia pública, acceso a la información, posibilidad de impugnación de la ciudadanía que precisamente se le sometía a consideración los pliegos. Eso se lo salteó, no se dio cuenta. Segundo aspecto, el trazado, la disposición de la planta iba a ser construida sobre terrenos del SEAMSE. El SEAMSE es una empresa pública, nuevamente, que se ocupa del relleno de los sectores, digamos, más bajos contra las inundaciones, para deshacerse de la basura, etc. Bueno, en la reglamentación de la ley de residuos peligrosos, especialmente se excluía ese tipo de terrenos, con mucha razón de ser, porque imagínense que abajo hay precisamente acuíferos que son los que satisfacen el agua potable a esas comunidades, entre las cuales precisamente este partido, y por lo tanto no era para nada recomendable, tampoco hay que ser un genio. Y ahí se iba a disponer, ahí se iba a construir. Podríamos seguir, pero lo más importante y que se relaciona con lo que les venía expresando es que en el pliego se establecía el impacto ambiental
Ley va a ser el beneficiario de la obra. Parece una broma. De nuevo el zorro que va a cuidar a las gallinas. Y la renuncia del Estado de su poder de policía. Ustedes saben que la evaluación de impacto ambiental es una herramienta clave de la protección del ambiente, porque es precisamente el que trata de prever las consecuencias de la realización de una obra, de un emprendimiento, susceptible de afectar una serie de elementos que están dentro del ecosistema, destruyéndolo. O sea, podemos creer que la empresa que iba a hacer la planta, al mismo tiempo conducir la evaluación de impacto ambiental, lo iba a hacer de manera imparcial y objetivo. Solamente un imbécil puede creer eso, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué traigo este caso a colación? Porque pone de manifiesto que cuando la justicia se pone los pantalones largos, es mucho lo que puede hacer. Y acá estoy hablando de la justicia federal, de primera y de segunda instancia, la justicia federal con asiento en La Plata, que era la competente en este distrito, en este partido de la provincia de Buenos Aires. Perdón. Primero tenía un gran filtro, la legitimación activa. Ustedes seguramente no han visto todavía derecho procesal, porque los veo muy jovencitos. La legitimación es la llave del proceso. ¿Por qué? Porque determina quién puede someter a la consideración de un tribunal la resolución de un conflicto. Si no estoy legitimado, es como cuando llego al juzgado me dice vaya para atrás. No sirve lo que usted trae. Y el amparo colectivo todavía se daba a muchas interpretaciones, porque la redacción no es buena, ¿eh? No voy a halagar todo lo que hizo la reforma. Particularmente de los legitimados, porque se utiliza la palabra afectado de mala manera, pero no se lo voy a explicar porque lo van a ver en procesar. Lo interesante es que ya la jueza de primera instancia dice, acá hay afectación. ¿Por qué hay afectación? Porque hay una relación directa entre los habitantes de ese partido y la salud de los mismos. ¿Por qué? Porque si el acuífero va a satisfacer las necesidades de bebida de esa población, ¿qué tengo que esperar? ¿Que se produzca el daño para que yo lo legitime? Que es una de las bases del derecho procesal clásico. Si se produce el daño, van a venir los padres de familia y me van a poner los hijos muertos, las esposas muertas sobre mi despacho. Y entonces, ¿qué valor va a tener que yo anule esa licitación? Ninguno. El daño ya se produjo. Lo que a mí me toca es prevenir y prever las consecuencias, que no hay duda que pueden ser esas. Nada menos que haber puesto la planta en el lugar que el marco jurídico veda. Nada menos que no haber dado participación a aquellos susceptibles de ser perjudicados, porque se olvidaron de la audiencia pública. Entonces lo legitimo. Primer paso. Pero todavía no había una clara definición de cuándo había un afectado por un interés de incidencia colectiva. Ella dice, porque son vecinos, ya hay un lazo subjetivo. Son vecinos de un partido, de una comunidad susceptible de sufrir una tragedia por la clara violación del marco jurídico, es decir, el alejamiento total del principio de legalidad, que ustedes recordarán que en las convenciones contra la corrupción expresamente se habla del respeto al principio de legalidad y de la independencia de la justicia, no por nada. Entonces, cuando llega un punto clave, que es el poder de policía, y a esto quería llegar, la magistrada primero observa y dice, pero ¿cómo? No era que se privatizaba para que fuera más ágil, pero el Estado pudiera ejercer un poder de policía reforzado. ¿Dónde están los controles? Si el Estado ha transferido nada menos que su poder de policía para la realización del instrumento más cabal para evitar las consecuencias dañinas al concesionario. Esto no es una agilización del Estado, es la muerte del Estado.
¿Para qué sirve el Estado? Esto ya lo dice la Cámara Federal, si ni siquiera puede tener a su cargo las distintas etapas de control de obras públicas de esta magnitud. Y anula el pliego de condiciones. Y la obra se hace luego, pero con un cuidado enorme, obviamente, porque el control de la justicia se llevó a cabo. Ahora, fíjense, esto tuvo lugar durante la titularidad de la Secretaría en manos de María Julia Alzogray, no sé si ustedes oyeron hablar, que en paz descanse, que fue una de las funcionarias del menemismo más corruptas y más poderosas. Sin embargo, la justicia pudo. Es decir, no es cierto que para la justicia, para un juez, que es cierto, es frágil, está solo o son tres, no puede controlar. No puede controlar cuando es corrupto, no puede controlar cuando es advenedizo, no puede controlar cuando le debe el favor al poder público para haber llegado a ser juez, como vemos tan comúnmente a nivel federal. Consejo de la Magistratura que en realidad selecciona en base a los favores que hay que cumplir con determinados personajes políticos. Es decir, los que la mayoría de las veces ganan son aquellos que tienen un padrino más poderoso, que los empuja, si se puede decir la palabra. Y esos son los jueces que después controlan la corrupción. Es, por lo menos, paradojal. Yo hace mucho, o hace bastante, inclusive en programas de televisión, de radio, he planteado lo siguiente: ¿cómo es posible pedir que aquellos que tienen que combatir la corrupción son por lo menos tan corruptos como aquellos que tienen que perseguir? Es difícil. ¿Cómo se hace? Además, hablando en buen romance, tienen la cola sucia. Es decir, son muy fácilmente extorsionables. Cuando uno tiene la cola sucia, no puede combatir a otros por lo mismo que yo hice en algún otro momento. Y las pruebas al canto. Desgraciadamente, los jueces de Comodoro Pi, me refiero a los jueces federales penales, no hace falta que se escarbe mucho. Hay que hacer un recorrido por los lugares donde viven, que Beverly Hills quede hecho un poroto. Es imposible haberlos construido y mantenido con lo que ganan, con sus monumentos de magistrados, de fiscales, etc. Que dicho sea de paso, son los emolumentos o sueldos más altos de la administración pública. Cuando a mí me dicen hay que pagar bien porque si no se tientan y se vuelven corruptos, no es cierto. El corrupto, aunque se le pague una barbaridad, igual va a seguir corrompiéndose, porque es enfermizo, es una cosa compulsiva. Yo diría que es casi como el alcohol o las drogas. El que lo padece, esa adicción, no puede controlarse. Así que aquello que sucedió en Brasil, o que sucede aún, es fundamental. Han formado una clase de jueces y de magistrados muy satisfactoriamente independientes e imparciales. Acá se pensó que con la incorporación de un nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura, iba a ser suficiente para lograr jueces de esas características. Sin embargo, se equivocaron de una manera fenomenal. En primer lugar, porque dentro de la composición del Consejo de la Magistratura se introdujo un estamento de políticos. Y no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque en realidad el Consejo de la Magistratura cumple un paso previo a los pasos más importantes en la designación de un juez. Me refiero a la designación por parte del titular del Ejecutivo y al acuerdo por parte del Senado. Entonces, ¿por qué los tengo que tener metidos antes? Si se decía en la justificación previa a esta reforma que el paso previo que se agregaba tenía que ver con la posibilidad de una selección técnica y profunda de idoneidad técnica e idoneidad de independencia de criterio. Entonces, ¿para qué me los meto ya antes a los políticos?
que desgraciadamente en la segunda ley se elevan a una mayoría. Es decir, en el 2006 los políticos pasan a transformarse en 7/13, porque muy hábilmente se disminuye el número de 20 a 13, pero el único estamento que no se disminuye es el político. Con lo cual tienen la llave de la selección. Y si ustedes analizan cómo se selecciona a partir de esa fecha, y bueno, la degradación ha sido fenomenal. Es decir, pasó en gran parte que en esa época, no es que no existiera de antes, desgraciadamente existían, pero en esa época se acentuó la fábrica de jueces corruptos. Además, lo tomaron de sistemas parlamentarios, el Consejo de la Magistratura, en los cuales tiene una razón histórica de ser, que no los voy a aburrir ahora, pero que nosotros no la teníamos. Pero sobre todo, y lo más importante, cuando uno analiza el Consejo de la Magistratura, los más paradigmáticos, como el de Francia, en realidad el Consejo de la Magistratura está absolutamente vinculado con la escuela de la magistratura. No se entiende escuela de la magistratura sin Consejo de la Magistratura sin escuela de la magistratura. ¿Por qué? Porque para ingresar a esa escuela hay que pasar un concurso, en realidad, porque hay números ya, cupos, que es dificilísimo. Y a partir del momento en que meten una pata porque ganaron el concurso, ya son funcionarios públicos y se les da un sueldo para que solamente se formen. Y eso en Francia dura 7 años. Hay que trabajar del lado del mostrador y del otro, es decir, los últimos 2 años tienen que hacer pasantías en estudios jurídicos para poder ver el proceso, cómo surgen las sentencias desde la sociedad, de los dos lados, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado. Cómo se maneja un abogado en un estudio privado. Eso acá no existe. Es decir, que no existe lo principal. Entonces, cuando en la escuela jurídica se selecciona el listado como un cuadro de honor, cuando se producen vacantes y se eleva al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia simplemente sigue ese orden. No se le ocurre subir al 7º para que sea el primero. ¿Por qué? Porque tiene un costo político inmenso. ¿Y por qué tiene costo político? Porque la sociedad está expectante y no perdonaría a un ministro de Justicia que el día de mañana va a querer ser senador, etcétera, si hace una cosa así. Entonces, fíjense, acá se conjuga lo que decíamos al principio. Mecanismos institucionales, coherentes y fuertes para el control, y una sociedad que controla con su mirada y hasta con su protesta. Yo nunca me voy a olvidar, porque en ese momento estaba en París, que al expresidente Sarkozy, presidente que tuvo muchísimo poder, tenía mayoría en las cámaras y demás, designa a su hijo de 24 años al frente de lo que se llama el Distrito Comercial de la Défense, que es en realidad el centro de comercio más importante de Europa y que tiene como una especie de gobierno autárquico. Y al frente del mismo hay un administrador que responde directamente al presidente. ¿A quién designa? Al hijo. La reacción social fue tal que lo tuvo que sacar a la semana. La sociedad no soportó eso. El nepotismo, la falta de competencia, un pibe, no lo podía entender. Fíjense que fue tan grave para Sarkozy que, según los análisis, un presidente que no fue malo, en gran parte pierde la reelección por ese episodio. Pierde la confianza del público, que esto es básico en una sociedad. Todos estos ejemplos, que es lo más fácil, a mi modo de ver, para entender la corrupción y sus remedios, y que fíjense que yo hablé de Perú, hablé de Brasil y después hablé de un país europeo, de Francia. ¿Saben por qué? Porque si uno pone los países del primer mundo, entonces la respuesta es, bueno, pero eso es en Francia, eso es en Suecia. No, en países que están al lado del nuestro pasa eso. Desgraciadamente la corrupción también afecta a los países del norte.
nada menos que en la cuna de la democracia, en la Constitución de Filadelfia. Un presidente que yo no tengo dudas que es corrupto, me refiero a Trump, en el día de ayer se jacta de que nunca jamás va a mostrar su hoja de impuestos. No solo eso es una señal de corrupción y de opacidad, sino que es una señal realmente de jactancia en ejercicio del poder. Eso en un país donde existen los controles, es decir, que la corrupción puede atravesar enormemente aún a las sociedades supuestamente más desarrolladas. Fíjense el contraste con lo que pasó en Perú, presidente que tenía 6 meses de ejercicio, y se lo saca de las pestañas cuando se ve su relación absolutamente ilícita con Odebrecht. Un país en vía de desarrollo. Y en cambio un país del primerísimo mundo, si se puede decir así, tiene un presidente corrupto. Y no solo por eso, de dar mucho más. Yo no los quiero cansar porque veo que ya empiezan a dispersarse. No quiero ser cargoso. De esto se puede hablar durante horas. Y es un tema que me encanta y felicito al Centro de Estudiantes que se le haya ocurrido. Y también sé que el doctor Vicente fue un poco el muso inspirador de la inclusión de este tema para mi conferencia. Nuestro país nunca se va a desarrollar si continúa en un mundo bochornoso, en un fango podrido de corrupción. Es imposible. La corrupción mata. La Argentina recién lo pudimos palpar con la masacre, con la desgracia del tren Sarmiento en la estación 11. Ustedes lo recordarán, fue una de las tragedias más tristes. Y ahí se pudo ver gráficamente que la corrupción mata. Y se empezó a trazar el hilo de esa corrupción y en realidad provenía de un ministro de Planeamiento, como fue debido, corrupto, de un secretario de Obras Públicas, como fue López, el de las bolsos en el monasterio o en la congregación religiosa, los que habían llevado a Jaime, en fin, Schiavi, están todos presos, vamos a ver por cuánto tiempo, que habían hecho de manera corrupta esa licitación y que tenían una relación totalmente corrupta con los que construyeron. Afortunadamente hay 2 que están presos, lamentablemente por muy poco tiempo. ¿Y saben por qué? Los delitos de corrupción en la Argentina, delitos contra la administración pública, como se los llaman en el Código Penal, tienen penas sorprendentemente bajas. Por eso ustedes habrán visto que muchas veces no se puede dictar presión efectiva porque son tan bajas las penas, si no se encuentra un subterfugio con la asociación ilícita que acumule varios delitos y eso sume más penas, las penas son mínimas. En Brasil son más del doble la magnitud de las penas. Fíjense ustedes. Fíjense que en el primer proceso que llega a su fin contra el expresidente Lula, el tema del triplex, que en realidad para nosotros es una broma, pero en realidad él por coimas se ganó un triplex. Pero ese lo lleva, creo que, a 12 años de prisión. En la Argentina seguramente serían 3, 4, 5, no más. Porque no da, esto casi no se dice. Entonces, ustedes son jóvenes, yo ya no lo voy a ver. Espero que lo vean mis nietos. Cuando estoy con ellos los observo y digo, ¿qué país le dejamos a estos chicos? ¿Qué le voy a decir si vivo cuando me pregunte, abuelo, ¿y vos no hiciste nada contra esto? Y a lo mejor traté de hacer. Por ejemplo, en esta conferencia yo tengo la intención de que sirva para abrir algunas croquetas y que se transformen en soldados de la Constitución y anticorrupción. Eso es lo que deseo y les agradezco muchísimo nuevamente ese aplauso que me lo llevo en el corazón. Muchas gracias.